El aire pesado y húmedo de la tarde porteña se había vuelto irrespirable. Julián, mi marido, levaba ya 2 días fuera, en algún río perdido de las sierras de Córdoba, persiguiendo pejerreyes con sus amigotes. Es una escapada de hombres, Sofía, para desconectar, me había dicho mientras metía las cañas de pescar en el baúl del auto. Desconectar. A su edad, desconectar significaba tomar cerveza barata, contar las mismas anécdotas de siempre y volver a casa con las manos vacías, pero con el olor a río y a asado impregnado en la ropa. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 2,000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Yo, a mis 46, sentía que mi vida entera era una larga desconexión de mí misma. Me miré en el espejo de la entrada. El reflejo me devolvía a una mujer que aún conservaba algo especial, o eso quería creer. Llevaba un vestido veraniego de lino, color terracota, suelto y fresco, que se ceñía ligeramente a mis caderas con cada movimiento. Caía justo por encima de mis rodillas. Un corte que, según mi hija Valeria, era demasiado jugado para una madre. Pero a mí me encantaba cómo dejaba al aire mis piernas, que todavía se mantenían firmes y bronceadas por el sol de la ciudad. Dejé que mi melena oscura, con alguna hebra plateada que me negaba a teñir, cayera sobre mis hombros. No era una belleza de revista, pero tenía unos ojos verdes que, según Julián, en sus buenos tiempos, podían detener el tráfico en la avenida Corrientes. Ahora lo único que detenían era mi propio aburrimiento al reflejarse en ellos. La casa estaba en silencio, un silencio denso, pesado, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. Pensé en mi yerno, Mateo, pobre chico. Valeria llevaba casi 2 semanas internada en el hospital italiano por una apendicitis que se había complicado un poco. Nada grave, decían los médicos. Una pequeña intervención y unos días de recuperación, pero Mateo estaba solo en ese departamento de Villa Crespo, que siempre olía a encierro y a los guisos que mi hija dejaba preparados. Una idea, como una pequeña descarga eléctrica, me recorrió el cuerpo. ¿Y si iba a verlo? Julián no volvería hasta mañana por la noche. Yo no tenía nada mejor que hacer que ver alguna novela turca o discutir en el chat del consorcio sobre la nueva expensa, extraordinaria para pintar el frente del edificio. La idea me hizo sonreír. Era una excusa, sí, pero una excusa perfecta. Actué con un impulso que hacía tiempo no sentía. Apagué el aire, tomé mi bolso de rafia y busqué mis sandalias favoritas. Eran unas sandalias de plataforma de un rojo intenso, con unas tiras finas que se ataban alrededor de los tobillos. Eran un poco incómodas para caminar mucho, pero hacían que mis piernas parecieran infinitas y añadían un toque de color a mi estado de ánimo. Al ponérmelas, sentí una pequeña punzada de vanidad, un cosquilleo de anticipación. Me perfumé con unas gotas de un aroma cítrico y fresco que me hacía sentir más viva. Justo cuando salía por la puerta, el cielo, que había estado de un gris plomizo todo el día, se rompió. Una de esas tormentas de verano, súbita y violenta. Las gotas gordas y pesadas empezaron a golpear el asfalto, levantando ese olor a tierra mojada tan característico. Lejos de desanimarme, la tormenta me pareció una señal, un escenario dramático para mi pequeña aventura. Conduje por las calles inundadas, con los limpiaparabrisas luchando contra el aguacero. El edificio de Mateo y Valeria era de ladrillo a la vista, humilde, pero cuidado. Estacioné como pude y corrí hacia la entrada, sintiendo las gotas frías deslizarse por mis piernas y salpicar el bajo de mi vestido. La tela húmeda se pegó a mi piel, y por un momento me sentí expuesta, vulnerable. Subí los 3 pisos a pie, escuchando el eco de mis plataformas en la escalera silenciosa. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal. ¿Qué estaba haciendo exactamente? ¿Era solo una suegra preocupada o había algo más? ¿Una curiosidad malsana por verlo en su entorno, solo, sin mi hija? Toqué el timbre. Un sonido seco, decidido. Tardó un poco en abrir. Cuando lo hizo, la imagen me confirmó que había hecho bien en venir. Mateo estaba en pantalones cortos de gimnasia y una remera vieja de alguna banda de rock. Tenía ojeras, la barba de 2 días y esa mirada perdida de quien ha pasado demasiado tiempo hablando solo con el televisor. «Sofía»,
dijo sorprendido, casi como si viera un fantasma. Hola, yernito. Sonreí, apartando un mechón de pelo mojado de mi cara. El agua de mi vestido está goteando en el felpudo. ¿No invitas a tu suegra a pasar? Vengo empapada. Se apartó, torpe, para dejarme entrar. Claro, pasá. Perdona, no te esperaba. El departamento olía exactamente como lo había imaginado, a guiso recalentado y a soledad. Era tenue, y en la pileta de la cocina se apilaban un par de platos. Su mirada bajó instintivamente hacia mis pies, hacia las sandalias rojas que destacaban contra el suelo de granito desgastado, y vi un fugaz destello de algo que no era solo sorpresa, quizás interés, o quizás solo fue mi imaginación. Tu suegro se fue a pescar la gran trucha, dije con un tono burlón mientras me quitaba las sandalias mojadas en la entrada, dejándolas con cuidado a un lado. El gesto de caminar descalza sobre el suelo fresco fue extrañamente liberador, y yo pensé que, ya que mi marido me abandona y mi hija está en el hospital, al menos podría asegurarme de que mi yerno favorito no muera de pena o de hambre. Él esbozó una media sonrisa, la primera que le veía en días. ¿Querés algo de tomar? Tengo cerveza o agua. Una cerveza estaría genial, contesté, caminando hacia la pequeña cocina como si fuera mi propia casa. Él me siguió, y yo era plenamente consciente de su mirada en mi espalda, en la silueta que marcaba el vestido húmedo. El ambiente estaba cargado de la humedad de la tormenta y de una tensión no expresada. Me giré para mirarlo, apoyándome en la mesada. No te preocupes, Mateo, le dije, bajando un poco la voz. Mientras Valeria se recupera, yo me encargaré de que no te falte de nada. Una suegra está para eso, ¿no? Para cuidar de la familia. Mis ojos se encontraron con los suyos, y mantuve la mirada un segundo más de lo estrictamente necesario, dejando que la ambigüedad de mis palabras flotara en el aire entre nosotros. La pregunta quedó suspendida en el aire denso y húmedo, cargada de un significado que ambos entendíamos, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Javier, por un instante, pareció un ciervo deslumbrado por las luces de un auto. Carraspeó, y un leve rubor le subió por el cuello. Vi cómo su nuez se movía al tragar saliva antes de darse la vuelta para abrir la heladera. El zumbido del viejo motor llenó el silencio. Sí, claro, para eso está la familia, respondió, finalmente con la voz un poco ahogada, sin mirarme. Sacó 2 porrones de Quilmes, cubiertos de una fina capa de escarcha. El gesto fue casi mecánico, el de un hombre que busca refugio en una tarea sencilla. Me entregó una de las botellas. Nuestros dedos se rozaron por una fracción de segundo. Fue un contacto eléctrico, fugaz, pero lo sentí como una pequeña descarga que me recorrió el brazo. Él retiró la mano como si se hubiera quemado, y yo, en cambio, mantuve la mía firme, sonriendo levemente, mientras daba el primer sorbo a la cerveza helada. Estaba deliciosa, amarga y refrescante. Apoyada en la mesada, con la botella fría en la mano y los pies descalzos sobre el granito, observé el pequeño caos de la cocina, platos con restos de comida, una sartén sobre la hornalla, la bolsa del pan abierta. Era el desorden de la tristeza, de la rutina rota. Dale, yernito, vamos a poner un poco de orden acá, dije con un tono ligero, casi cantarín, dejando la botella a un lado. Si Valeria viera este desastre, le daría un infarto y tendríamos que internarla otra vez. Él protestó débilmente. No, de verdad, Sofía, no hace falta. Ya lo hago yo después. Después es nunca, le interrumpí, abriendo la canilla de agua caliente. El vapor empañó ligeramente los azulejos sobre la pileta. Vos secás y yo lavo, como en los viejos tiempos, cuando venían a comer a casa, y Valeria y vos siempre se escapaban. La mención de esos recuerdos pareció relajarlo. Se rindió con un suspiro y tomó un repasador. Y así, en la intimidad de esa pequeña cocina, con el sonido de la lluvia torrencial golpeando la ventana como única música de fondo, empezamos a trabajar. Él a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El espacio era mínimo. Cada vez que me movía para enjuagar un plato, mi cadera rozaba la suya. Cada vez que él se estiraba para colocar un vaso en el escurridor, su brazo pasaba por delante de mí y yo aspiraba su olor, una mezcla de jabón, cerveza y una ligera esencia masculina que me resultó extrañamente agradable. En un momento dado, ambos nos agachamos para recoger la tapa de una olla que se me había resbalado.
Nuestras cabezas casi chocaron. Al levantarnos, quedamos a escasos centímetros el uno del otro. Su mirada bajó a mis labios y la mía a los suyos. El mundo pareció detenerse. Podía ver el reflejo de la luz de la cocina en sus pupilas dilatadas. El aire se volvió espeso, casi masticable. Fui yo quien rompió el hechizo, riendo suavemente y dando un paso atrás. «Cuidado, Che, que casi nos damos un cabezazo», dije, aunque ambos sabíamos que el peligro no era precisamente ese. Cuando terminamos, la cocina relucía. Olía a limpio, a limón del detergente. La sensación de logro compartido nos unió un poco más. Nos sentamos en el pequeño living, en el viejo sofá hundido que tantas veces había criticado en broma. La tormenta no amainaba. Los relámpagos iluminaban la habitación de forma intermitente, seguidos por el retumbar profundo de los truenos. «Gracias, Sofía», dijo Mateo, mirando la lluvia a través de la ventana. «De verdad, me devolviste un poco a la vida». «Para eso estoy», respondí, pasándome una mano por el pelo que ya se estaba secando en ondas suaves. Mi vestido seguía ligeramente húmedo, y se me pegaba a la piel de una forma que me hacía muy consciente de mi propio cuerpo. Me estiré para alisar una arruga en la falda sobre mi muslo, un gesto casual que sabía que él no pasaría por alto. Además, a mí también me viene bien. Julián y sus pejerreyes me tienen un poco harta. A veces siento que hablo más con el repartidor de Mercado Libre que con mi propio marido. Él sonrió. Esta vez, una sonrisa genuina. Hablamos un rato más de su trabajo, de lo mucho que extrañaba las manías de Valeria, de lo vacío que se sentía el departamento sin sus canciones y sus risas. Yo lo escuchaba, asentía, le hacía preguntas, le hice sentir visto, escuchado, algo que yo misma anhelaba desesperadamente. La noche cayó por completo. La lluvia seguía, siendo una cortina de agua impenetrable. Miré el reloj de la pared. Eran casi las 10. «Bueno», empecé a decir, pero la idea de volver a mi casa silenciosa, a mi cama vacía, me provocó una punzada de desolación. «Con esta lluvia es una locura manejar hasta tu casa», dijo él, como si me hubiera leído el pensamiento. «¿Por qué no te quedas? Podés dormir en nuestra cama. Yo me arreglo en el sofá». La oferta era exactamente lo que estaba deseando oír. Fingí dudarlo por un momento, mordiéndome el labio inferior. «No sé, Mateo. No quiero ser una molestia». «No sos ninguna molestia, Sofía. Al contrario». Su voz sonó firme, casi insistente. Sonreí, sintiendo una oleada de triunfo. Había conquistado el territorio. «Está bien», acepté finalmente, pero con una condición. Él me miró, expectante. «Necesito algo para dormir. Mi vestido está todavía húmedo». Lo miré directamente a los ojos con una mezcla de inocencia y provocación. Supongo que a Valeria no le importará si le pido prestada una de sus remeras viejas para dormir, ¿no? Algo cómodo. La imagen que esa simple petición evocaba, yo en su casa, durmiendo con la ropa de su mujer, colgó entre nosotros, cargada de un simbolismo abrumador. Era un paso más allá, una frontera que estábamos a punto de cruzar. La sugerencia, tan simple y a la vez tan cargada, se instaló entre nosotros. Vi cómo la mente de Mateo procesaba la petición. Sus ojos se abrieron un poco más y, por un segundo, pareció que iba a negarse, a encontrar una excusa. Pero en su mirada no había rechazo, sino una especie de pánico fascinado. Era un hombre bueno, mi yerno, un hombre leal atrapado en una situación que lo superaba por completo. «Claro», dijo finalmente, con la voz apenas un susurro. «Sí, por supuesto. Ahora te busco una». Se levantó del sofá con un movimiento rígido y caminó hacia el dormitorio, el único santuario de la casa que yo aún no había conquistado. Lo observé alejarse. Su espalda ancha, la forma en que sus hombros parecían caídos, por el peso de la preocupación y la soledad. Sentí una punzada de algo que podría ser ternura, o quizás el instinto depredador de quien reconoce una debilidad. Esperé en el living, escuchando los sonidos que llegaban desde la habitación, el suave chirrido de la puerta del armario, el roce de las perchas, un cajón que se abría y se cerraba. ¿Qué estaría pensando? ¿Estaría escogiendo la remera más vieja y ancha que encontrara, en un intento de neutralizar la situación? ¿O su subconsciente lo traicionaría y elegiría algo diferente? La espera fue breve, pero se me hizo eterna. Volvió con una remera doblada en las manos.
La sostenía como si fuera una ofrenda o una bomba a punto de estallar. Era de algodón gris, suave por los lavados, con el logo desvaído de la uva en el pecho, una prenda inocente, universitaria, un vestigio de la vida que compartían. «Tomá», dijo, extendiéndomela. «Esta es muy cómoda. Valeria la usa mucho para estar por casa». Al tomarla, nuestras manos volvieron a... Esta vez, el contacto fue más prolongado. Sentí la calidez de su piel, la ligera aspereza de sus nudillos. No apartó la mirada. Sus ojos bajaron a la remera que ahora estaba en mis manos y luego volvieron a los míos con una pregunta silenciosa que no me atreví a responder. «Gracias, yernito. Sos un sol», dije con una ligereza que no sentía. Me dirigí al baño y cerré la puerta, pero no del todo. Dejé una rendija minúscula, un accidente deliberado. Dentro, bajo la luz blanca y fría, me quité mi vestido de lino. La tela húmeda se deslizó por mi piel y la dejé caer al suelo, un charco de color terracota. Me quedé un momento en ropa interior, mirando mi reflejo en el espejo. Vi mi cuerpo de 46 años, un cuerpo que había dado a luz, que había amado, que había sido deseado y luego lentamente olvidado. Firme, con curvas más pronunciadas que las de mi hija, con la piel marcada por la vida. Deslicé la remera gris por mi cabeza. El algodón era increíblemente suave y olía a ella, a Valeria. Un aroma floral, limpio, el suavizante que siempre compraba. Por un instante me sentí una impostora, una profanadora, pero esa sensación fue rápidamente sustituida por otra más potente, una oleada de poder. La remera me quedaba más ajustada que a mi hija. Se ceñía a mi pecho, marcaba la curva de mi cintura y mis caderas, y terminaba a mitad de mis muslos, mucho más corta en mí de lo que sería en ella. Era una prenda de adolescente en el cuerpo de una mujer. Respiré hondo y salí del baño. Mateo seguía en el sofá, pero se había puesto de pie al oír la puerta. Se quedó inmóvil cuando me vio. Su boca se entreabrió ligeramente. Su mirada recorrió mis piernas desnudas. Subió lentamente por la remera que se ajustaba a mi figura y finalmente se detuvo en mi rostro. No había lujuria cruda en sus ojos, sino algo mucho más peligroso, asombro, confusión y un deseo incipiente y puro que luchaba por no salir a la superficie. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. «Te queda», empezó a decir, pero la voz se le quebró. «Te queda diferente». «Soy una mujer, Mateo, no una chica», respondí suavemente, caminando hacia él. Cada paso era medido, consciente del roce del algodón contra mi piel, del balanceo de mis caderas. No me senté a su lado, sino en el otro extremo del sofá, pero me acurruqué, doblando las piernas bajo mi cuerpo. La remera, inevitablemente, se subió un poco más, revelando la parte superior de mis muslos. Él se sentó pesadamente, sin apartar los ojos de mí. La tormenta de afuera parecía haber perdido protagonismo frente a la que se estaba gestando dentro de esa pequeña sala. «A veces pienso», comencé a decir con la voz apenas un murmullo, «que pasamos la vida poniéndonos disfraces, el de esposa, el de madre, el de suegra, y olvidamos quién está debajo». Mi mirada se perdió en la oscuridad tras la ventana. «Esta noche no quiero llevar ningún disfraz». Me miró con una intensidad que me hizo estremecer. La barrera final entre nosotros se había desmoronado. Ya no era la madre de su mujer, era Sofía, y él ya no era solo mi yerno, era Mateo, el hombre que me miraba como si fuera la primera mujer que veía en el mundo. Lentamente, como si se moviera bajo el agua, estiró una mano a través del espacio que nos separaba. No dijo nada. Su intención era clara, escrita en la tensión de sus dedos. Se acercó a mi rostro, a un mechón de pelo que se me había soltado. Vi su mano temblar ligeramente. Estaba a punto de tocarme, a punto de cruzar el último umbral, y yo, conteniendo el aliento, esperé. El tiempo se detuvo. Sus dedos, temblorosos pero decididos, rozaron mi piel. No fue un toque apasionado ni torpe, sino algo mucho más complejo. Una caricia lenta, casi reverente, que trazó la línea de mi mandíbula. Un solo dedo bastó para enviar una descarga eléctrica por toda mi columna. Cerré los ojos, entregándome a ese instante prohibido, al calor de su piel contra la mía. Contuve el aliento, esperando su siguiente movimiento, el beso que parecía tan inevitable como el amanecer. El mundo se había reducido a ese sofá, a su mano en mi rostro, a la promesa silenciosa que flotaba entre nosotros. Y entonces,
El mundo real irrumpió con la estridencia de un despertador en mitad del mejor de los sueños. Un sonido agudo, digital, perforó la burbuja que habíamos creado. El celular de Mateo vibraba sobre la mesita y su pantalla iluminó la penumbra con un resplandor azulado y cruel. Mateo retiró la mano como si hubiera tocado una brasa ardiente. Ambos miramos el teléfono. En la pantalla, junto al icono de una llamada entrante, brillaba un nombre: Valeria. El hechizo se rompió en 1000 pedazos. El aire, antes cargado de deseo, se llenó de una culpa helada. Mateo se quedó paralizado, mirando el teléfono como si fuera una serpiente. Por un segundo vi en sus ojos la tentación de no contestar, de dejar que el mundo exterior se ahogara en la tormenta. Pero fue solo un segundo. Era un buen hombre. Tengo que... balbuceó, tomando el teléfono con manos torpes. Claro, susurré yo, recomponiéndome, sintiendo de pronto el frío del algodón húmedo sobre mi piel. Me aparté, creando una distancia física que reflejaba el abismo que acababa de abrirse entre nosotros. Deslizó el dedo por la pantalla. Hola, mi amor. Su voz sonaba forzada, demasiado alta en la habitación silenciosa. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda, como si necesitara proteger su conversación de mi presencia, aunque yo ya era parte indeleble de ella. Sí, todo bien por acá. No, nada. Viendo una peli de las malas que dan a estas horas. ¿Vos cómo estás? ¿Te duele? Escuchaba sus palabras, cada mi amor, cada te quiero, y sentía una extraña mezcla de emociones. Había una punzada de celos, agudos y sorprendentes, celos de mi propia hija. Había una oleada de culpa tan densa que casi me ahogaba. Y debajo de todo, perversamente, había una sensación de triunfo. Le estaba mintiendo, por mí. Le estaba mintiendo a ella mientras yo estaba sentada en su sofá, vistiendo su ropa, a escasos metros de distancia. Sí, yo también te extrañé mucho. Dormí bien, mi vida. Mañana a la mañana te llamo. Un beso. Te quiero. Colgó. El silencio que cayó después fue 1000 veces más pesado que el de antes. Mateo se quedó de espaldas a mí, con la frente apoyada en el cristal frío de la ventana, mirando la noche lluviosa. Su silueta se recortaba contra los reflejos de las luces de la calle mojada. Estaba derrotado. Esperé, pero no se movió. Podía sentir su vergüenza y su conflicto desde el otro lado de la habitación. La seducción había terminado. El juego se había vuelto real y doloroso, y en ese momento comprendí que, si quería mantener el control, tenía que cambiar de táctica. Me levanté del sofá en silencio. Caminé hacia él lentamente, con los pies descalzos haciendo un sonido casi imperceptible sobre el suelo. Me detuve justo detrás de él. No lo toqué, solo esperé. «Perdóname, Sofía», dijo finalmente con la voz rota, sin girarse. «Yo no debería...» «No hiciste nada, Mateo», lo interrumpí con una voz suave, tranquilizadora. No era la voz de una seductora, sino la de una cómplice, la de la única persona en el mundo que entendía la presión que sentía en ese momento. «Estamos cansados, solos. Es normal». Puse mis manos sobre sus hombros. Sentí como sus músculos se tensaban bajo mi contacto, una roca de estrés y culpa. Empecé a masajearlo lentamente, con movimientos firmes y circulares. No era un gesto erótico, sino uno de consuelo, de cuidado. Pero en nuestra situación, ese simple acto de ternura era 1000 veces más íntimo que un beso. Mis pulgares buscaron los nudos de tensión en su cuello, deshaciéndolos poco a poco. Él dejó escapar un suspiro y su cabeza cayó ligeramente hacia adelante, rindiéndose a mi contacto. Cerré los ojos, concentrándome en el ritmo del masaje, en la sensación de su cuerpo relajándose bajo mis manos. El poder había vuelto a mí, pero de una forma diferente. Ya no era un juego de atracción, sino algo más profundo, una dependencia. Él me necesitaba. Nos quedamos así un largo rato, en silencio, mientras la tormenta amainaba afuera. Solo el sonido de la lluvia más suave y nuestra respiración compartida. Yo de pie detrás de él sentado, vulnerable, dejándose cuidar. Cuando mis manos se detuvieron, él no se movió. Después de un largo silencio, levantó una de sus manos y la posó sobre la mía, que todavía descansaba en su hombro. La sujetó con fuerza, como si fuera un ancla, en medio de su propio mar de confusión. «No te vayas», susurró, con la voz cargada de una desesperación que me llegó al alma. No era una pregunta, era una súplica. «Por favor, quédate».
Y en ese quédate no se refería solo a esa noche, se refería a los días venideros, a ese limbo en el que nos encontrábamos. Se refería a todo. Su mano sujetaba la mía sobre su hombro. Su súplica, quédate, resonó en el silencio de la noche, no como una petición, sino como la aceptación de una nueva y peligrosa realidad. Le solté el hombro y me arrodillé frente a él, quedando a la altura de sus ojos. Su mirada era la de un hombre perdido, que acaba de encontrar un faro en la oscuridad. No me voy a ir a ninguna parte, Mateo, le respondí, y en mis propias palabras reconocí el peso de una promesa irreversible. Me voy a quedar. Y me quedé. Los siguientes días se deslizaron en una extraña y adictiva rutina, una especie de burbuja doméstica suspendida en el tiempo. La tormenta pasó, y un sol radiante inundó Buenos Aires, pero nosotros permanecimos encerrados en nuestro propio microclima, un mundo compuesto por las 4 paredes de ese departamento. Nos convertimos en una pareja silenciosa. Por la mañana, yo me levantaba primero. Le preparaba el café solo, sin azúcar, como había descubierto que le gustaba. Me movía por la cocina descalza, a menudo vistiendo todavía la remera de Valeria, que ya había adoptado como mi uniforme no oficial. Él se sentaba a la mesa y me observaba en silencio, con una intensidad que me erizaba la piel. No hablábamos mucho, no hacía falta. Nos comunicábamos en un lenguaje de miradas, de pequeños gestos. Por las tardes, a veces salíamos a comprar. Caminábamos por las calles bulliciosas de Villa Crespo, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Para cualquier extraño, parecíamos una suegra y un yerno haciendo las compras, pero yo sentía el campo magnético que nos unía, la tensión invisible en el aire. En el supermercado, cuando nuestras manos se rozaban, al agarrar el mismo sachet de leche, ambos sentíamos la misma descarga eléctrica del primer día. Las noches eran las más íntimas y, a la vez, las más castas. Veíamos películas viejas en el sofá, compartiendo una manta. Yo me acurrucaba en mi esquina, él en la suya. Pero a medida que avanzaba la noche, el espacio entre nosotros se reducía. A veces su pierna rozaba la mía, otras yo apoyaba la cabeza en el respaldo y sentía su aliento cerca de mi pelo. Era un juego de contención, una prueba de resistencia. El deseo estaba siempre ahí, presente como un tercer ocupante en la habitación, pero ninguno de los dos se atrevía a darle rienda suelta. Era demasiado valioso, demasiado aterrador. Un día, rebuscando en el armario de Valeria algo más que ponerme, encontré unos viejos shorts de jean. Eran de tiro alto, de una moda de hacía unos años. Me los probé. Me quedaban increíblemente ajustados, más de lo que le quedarían a ella. Cuando salí al living, Mateo levantó la vista de su notebook y se quedó sin aliento. La combinación de los shorts juveniles y la remera de su mujer en mi cuerpo de mujer madura era una provocación andante, un fetiche viviente que ambos alimentábamos en silencio. Esa tarde, mientras yo preparaba una ensalada, él se acercó por detrás y, sin decir nada, me apartó el pelo del cuello y depositó un beso fugaz justo debajo de mi oreja. Fue un contacto ardiente, el primero, el único. Me quedé inmóvil, con el cuchillo en la mano, y él se retiró inmediatamente, como asustado de su propia audacia. Ese beso selló nuestro pacto secreto, y entonces, como era inevitable, la burbuja explotó. Fue al día siguiente, por la mañana. El celular de Mateo sonó. Era Valeria. Su voz, incluso a través del teléfono, sonaba alegre, llena de vida. Mi amor, tengo una noticia increíble. Los médicos dicen que todo está perfecto. Me dan el alta mañana a la mañana. ¿No es genial? Por fin vuelvo a casa. El mundo se detuvo y luego se precipitó a una velocidad de vértigo. Pánico. Esa es la única palabra. Nos miramos con los ojos desorbitados. Mañana. Era demasiado pronto. Genial, mi vida. Qué alegría, consiguió decir Mateo con la voz convertida en un hilo. En cuanto colgó, empezó la operación de borrado. Fue una danza frenética y silenciosa. Yo recogiendo mis pocas cosas. Mi cepillo de dientes, el vestido del primer día, mi perfume. Él cambiando las sábanas de la cama donde yo había dormido. Quitamos el polvo, pasamos el trapo, dejamos la cocina impecable, como si hubiera cocinado allí en días. Teníamos que eliminar cualquier rastro de mí, cualquier evidencia de que en esa casa, durante casi una semana, había vivido otra mujer. Cuando todo estuvo listo, el apartamento volvió a oler a soledad. Yo estaba de pie en la entrada,
con mi cartera en la mano, lista para irme, lista para volver a ser Sofía, la suegra. Gracias, Sofía, dijo él con la voz ronca. Por todo. Cuídate, Mateo, respondí. Me di la vuelta para abrir la puerta con el corazón hecho un nudo. Este era el final, pero justo cuando mi mano iba a tocar el picaporte, su voz me detuvo. Sofía, espera, exclamó con urgencia. Su voz estaba llena de un pánico nuevo. Tus sandalias. Miré hacia abajo. Allí, junto a la puerta, olvidadas en la prisa, estaban mis sandalias rojas de plataforma, el pecado original, la prueba del delito. Me agaché para recogerlas, y al levantarme, nuestros ojos se encontraron en un último momento de desesperación compartida, y en ese preciso instante oímos un sonido que nos heló la sangre en las venas. No era el timbre, era el sonido metálico de una llave girando en la cerradura. La puerta se abrió. Allí, en el umbral, estaba Valeria, radiante, sonriente, con un pequeño bolso en la mano. Había llegado un día antes. Su sonrisa se congeló en su rostro al vernos. Su mirada viajó de la cara de su marido a la de su madre, y luego bajó al suelo, deteniéndose en las sandalias rojas que yo sostenía en mi mano. Vimos cómo su expresión cambiaba en cámara lenta, de la alegría a la confusión, de la confusión a la incredulidad, y finalmente, a una sombra oscura y terrible de sospecha. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis videos. Pueden dejarlo también en comentarios. Deja en los comentarios tu edad para que pueda conocerte mejor. Suscríbanse para más historias como esta. Y un beso muy fuerte. Adiós.